¿Sabías que la ARL se transformó en el IDOPRIL, Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 397-19? Reconocemos que la promoción y prevención de la salud es vital para la protección de los trabajadores. Por esto, nos adaptamos a las diferentes plataformas digitales. IDOPRIL, Salud y Seguridad Laboral. Responsabilidad de todos. Accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central regula el sistema financiero, diseña y propone a la Junta Monetaria las normativas necesarias para el funcionamiento eficiente del sistema financiero, contribuyendo con la estabilidad y el crecimiento de la economía. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central es responsable del buen funcionamiento del sistema de pagos. Vigila a las entidades emisoras de instrumentos de pago para que las personas y empresas puedan realizar sus transacciones con cheques y transferencias de fondos con rapidez y seguridad. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central emite el dinero. Es la única institución autorizada por la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera número 183-02 para emitir los billetes y las monedas que las personas y empresas utilizan diariamente. Diseña los billetes y las monedas, contrata su fabricación mediante licitación pública internacional y los pone en circulación, cuidando que la cantidad existente en la economía se corresponda con la demanda real de estos medios de pago. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna de Teleimpacto, que es al final de la tarde y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Una verdadera institución de servicio al prójimo más desamparado. Pero, por sí solo, no es posible vencer una enfermedad catastrófica como es el cáncer. Se necesita del apoyo de todos y de todas. Realmente, ancho ánimo, ejemplaridad, modestia, manos sin fines de lucro, manos no pecaminosas. Es decir, es una institución que quienes la regentan son personas integérrimas, de una integridad probada, pero se necesita del apoyo de gente de buenos sentimientos, de buena formación cristiana como usted. Ponga su caridad en esas manos. 809-443-8010. Bueno, hoy el mundo se pronuncia
Porque, señores, cada año se ha ido incrementando la violencia machista contra las mujeres, las damas. Y uno dice, pero ¿y qué? Puede uno pensar, bueno, sociedades como la nuestra, este tipo de sociedades de aquí, del Caribe, América Latina, factores culturales. Nosotros somos muy dados a las bebidas, al alcohol. El alcohol nos embrutece, nos saca de la realidad. La misma falta de educación, la pobreza. Uno puede pensar que esas cosas son los causales. En un estado de pobreza, la mujer siente toda la presión de la casa, los hijos, los muchachos ahí que están a gritos. Pero al mismo tiempo, el hombre tiene una conducta callejera, tabernaria. La mujer le exige, el hombre revienta y ahí vienen las discusiones, etcétera, etcétera. Yo he dicho, eso es la parte, diríamos, el enfoque de pobreza. Pero uno dice cómo una sociedad como Francia tiene 150 y pico de muertas. España, más de 70 mujeres asesinadas. Entonces, sociedades desarrolladas presentan números altos también de feminicidios. Yo decía en días pasados, a mí me luce que uno de los factores que están realmente incidiendo más en los feminicidios es y no es solamente por el machismo del hombre, sino también que las mujeres esconden cosas que molestan al hombre. Y eso no hay duda que también eriza a cualquiera de las parejas, o de la pareja, cualquiera de los dos. Imagínense el asunto de estos celulares. Esas cosas, yo he dicho, todas estas publicaciones, estos Facebook, Instagram, qué sé yo, el WhatsApp, entonces tantas intimidades que se guardan en los teléfonos y las mujeres guardan también informaciones que los hombres si las ven eso es problemático y al revés. Bueno, el asunto es que después de toda esta globalización de la red, ese internet, eso ha creado muchos problemas a nivel de familias. Hoy, desde luego, se conmemora porque se asumió la muerte de las hermanas Mirabal. República Dominicana sugirió esa fecha del 25 de noviembre como fecha de la no violencia, porque, claro, fue un hecho violento, 3 hermanas asesinadas aquí por el régimen de Trujillo. Y, señores, cómo son las cosas. El nieto de Trujillo, aclamado. Es verdad que el pueblo de nosotros es un pueblo proverbialmente olvidadizo. Aclamado, aplaudido en una iglesia. Pero no es a él, porque ese muchacho no lo conoce aquí, nadie lo conoce. Nadie conoce ese Ramfi Trujillo, nadie lo conoce. Aplausos, ¿a quién? A su abuelo. Pues a su abuelo que están aplaudiendo, pues aquí, y a su madre, doña Ángela. Como decía mi amigo, que en paz descanse, Aristófanes Urbay, porque no es Angelita, sino doña Ángela, pues una mujer de 80 años, qué sé yo, no sé qué edad puede tener. Pero ese asesinato de las hermanas Mirabal sirvió de referencia, vamos a decir, global para que se escogiera esta fecha del 25 de noviembre. Pero la verdad es que eso es una epidemia, una pandemia, lo que hay en el globo. Eso son de las cosas que nosotros sabemos. Pero imagínense la otra violencia que hay contra las mujeres, estas violencias culturales, principalmente en esos países musulmanes,
que son sociedades que tienen muchísimas cosas rarísimas, y las africanas, esas sociedades tribales africanas y musulmanas africanas también. Bueno, el asunto que la mujer está sufriendo mucho con esta conducta asesinista de hombres que por el globo no hay un país prácticamente, no voy a decir que en Europa, algunos países nórdicos, allá arriba de esos países tan organizados, no hay esa cantidad o no se registran esos números altos así de violencia, pero los hay en Alemania y por todos lados, Francia, repito. Hay una situación realmente muy difícil. Ya los políticos también están agarrándose, como dicen, del tema del machismo para anunciar demagógicamente que ellos tienen política antimachista. Uno sabe que esas son cosas que no va a ser fácil, porque es que hasta por la educación. Pero no hay duda que la educación es un factor preponderante para tratar de ponerle freno a esa situación, porque aunque se manifiesten en países desarrollados con buen nivel educativo, sus ciudadanos, se dan muchísimos casos, porque de desgracia está el caso de Francia que acabamos de citar y de España. Pero sin embargo, en las comunidades, diríamos los bloques sociales de profesionales, se notan menos. Son menos los casos de asesinato de mujeres en los núcleos profesionales. Son más difíciles de que se den, porque una persona con un nivel profesional ya de formación académica y de formación humana, vamos a llamarle también, pues parece que en esas parejas se da más la reflexión, y si una persona tiene dudas de la existencia diríamos, de alguna anormalidad en el matrimonio que tenga que ver con la integridad del matrimonio, con que no hay actos ilegítimos de faltarle respeto a una de sus parejas, entonces, pues la gente como que reacciona con menos violencia, vamos a llamarle así, porque por los casos que uno sigue a nivel de la prensa y de radio y cosas, de los medios de comunicación, se ven muy pocos casos entre profesionales, aunque hay, porque hemos visto médicos y matan a una señora que es médico, no hace mucho que mataron a una señora, no recuerdo. El problema es que estos elementos también se suicidan ellos. Entonces, es una sociedad que tiene muchos problemas, pero la nuestra, pero como quiera, yo creo que la educación influye. Una materia tan importante o una asignatura tan importante como moral y cívica, por ejemplo, ciudadanía, eso desapareció de las escuelas. Creo que eso, religión, se daba religión también en las escuelas públicas, pero esas cosas con diríamos, el enfoque de laicidad o de excesiva laicidad que se exhibe hoy en las escuelas, porque la exigencia diríamos, de la misma sociedad y los partidos políticos, etcétera, tratan de alejar a las iglesias de las escuelas. Entonces, bueno, pues dejan como al individuo, al ciudadano lo dejan como más expuesto a todas estas, diríamos, a todas esas lacras. Y parece que la infidelidad es el factor principal,
pero no necesariamente por infidelidad, repito, hay, como diríamos, alborotos, pleitos que se dan entre las parejas y puede ser porque el hombre gasta el dinero, por ejemplo, en bebida y no deja suficiente dinero para la casa y la mujer tiene que hacer muchísimos malabares para ver si puede completar o llegar y cerrar el mes, por lo menos comiendo la familia, que pueda comer y no pasar hambre o morir de hambre. Es una situación muy difícil, pero se necesitará de mucho esfuerzo, principalmente hacia la educación, y es una asignatura que parece que va a ser difícil de corregir o de concienciar a la gente de que hay que respetar a las mujeres, porque si usted tiene problemas con una mujer, principalmente por ese asunto de la infidelidad, si la mujer usted nota que la mujer no lo quiere igual, usted nota cosas, conductas que la mujer ha adoptado o el hombre, para ponerlo en el plano de igualdad, entonces la mujer puede pedirle a ese señor, mire, usted y yo tenemos que separarnos. Y el hombre igual, pero el amor es un problema. A veces también la gente se enamora de su pareja y entonces le entra ese gusanillo del egoísmo y de la venganza y bueno, cosas que son un desastre. Esa es la pura verdad. Eso es un desastre. En una familia, los celos, eso no conducen más que al desmoronamiento del matrimonio o de la vida concubinaria, porque no necesariamente tiene usted que estar casado. Muchas parejas están en vida concubinaria y entonces esos celos y todas esas cosas, pero realmente no sé qué más medidas podrán tomarlos. Aquellos casos quizás, aquellos casos extremos, por ejemplo, porque también la autoridad, uno no sabe, porque como dicen en pleito de marido y mujer, dicen los dominicanos, y eso es general, nadie se meta, porque se pelean las parejas y luego se unen las parejas y usted que ha intervenido de buena fe, termina usted siendo adversado por los dos, por la misma pareja. Entonces usted muchas veces dice, ¿para qué voy a intervenir? No le voy a decir nada a fulano o a fulana. Ahora hay casos, y entonces eso pienso yo también, que la autoridad se deja vencer quizás por esas actitudes propias o de factores culturales de la misma ciudadanía. Y más, en cada país tendrá sus consecuencias distintas, porque no es verdad, por ejemplo, que las sociedades más desarrolladas presentan debilidades como estas que nosotros tenemos aquí también. Muchas sociedades, esas sociedades orientales, por ejemplo, en Taiwán, los factores culturales en Taiwán. O sea, usted no va a ver un chino jugando gallo, tal vez, o no un chino enamorándose por allí, o tiene, qué sé yo, hay factores culturales, no beben el ron como lo bebemos nosotros, no participan de un inglés, no es verdad que una fiesta de un inglés es igual que la fiesta de un dominicano. Pero la fiesta de nosotros, si no hay romo, música y baile, y comida, su buena comida, esa fiesta de Manuel Fermín, eso fue un fracaso. La fiesta de Mr. Smith fue galletitas de soda con un refresco de estos de botellitas de naranja, o cortan una torta, y esa gente se pasa un rato ahí y ponen fecha, hora de salida, de entrada y salida. Y a las 10 de la noche termina la fiesta de Mr. Smith. Y usted pregunta, ¿cómo le fue a la fiesta de Mr. Smith? Esto fue un fracaso. Ahí lo que fuimos fue a simpliar, como dice el dominicano.
Pero la fiesta de Manuel Fermín, ese cumpleaños, eso fue un éxito. Ahí se bailó hasta la madrugada. Pues son factores culturales. Y las sociedades tienen, cada una tiene sus... Yo pienso que aquellas parejas donde las mujeres están muy amenazadas, que aunque sabemos que las autoridades, tanto de las fiscalías de pueblo y de la capital, y policiales, me imagino que estarán saturados también. Muchas veces van y le dicen, no, ya ellos se arreglaron, están bien. Entonces el policía la próxima vez dice, no, no, ya yo no me meto, yo por mí que se maten, es lo primero que dice. O el fiscal también. Pero hay casos de mujeres amenazadas y que la fiscalía tiene sus... Que yo creo que un sistema que se promovió en España, o se ha estado promoviendo en España, que es el de ponerle a las mujeres que están muy amenazadas por sus maridos, ponerle unos, ¿cómo se llama? Unas pulseras de estas que puedan dar aviso en el momento en que haya un ataque a la mujer, que le pueda dar aviso a la autoridad, tanto judicial como policial. Quizás eso podría evitar muchas muertes. Es decir, si esas pulseras electrónicas controladas podrían tal vez evitar muchas muertes. Pero eso uno no sabe lo que eso cuesta, y el costo de eso puede ser contraproducente o lo hace quizás no viable. Yo no sé de eso porque eso es una sugerencia, pero eso no es ponderable hasta que no se determinen los costos de esas cosas o quién cubriría los costos de eso. Pero bien, hay que luchar porque las familias sean menos violentas. Es la verdad. Los hijos también influyen en esos desbalances, porque si hay descontrol con los hijos, vienen los pleitos entre las parejas. Y son tantas las cosas, señores, son tantos los factores que inciden en todo esto, que uno tendrá que pensar, ¿será como era antes? ¿Cómo eran antes las cosas? Porque, señores, yo creo que los hombres más violentos de la historia fueron los bárbaros. Aquellos bárbaros, señores, que invadieron todo el imperio romano, los bárbaros. Oigan cómo fue que le pusieron. Atila, yo creo que Atila era de los bárbaros. Los bárbaros, donde pisa mi caballo no carece la... Esa gente arrasaban las aldeas, los pueblos bajo el control del imperio romano. Señores, pero oigan bien, los bárbaros llegaron a Roma o a las cercanías de Roma, establecieron su pueblo y venían con una sola mujer, cargados de hijos, pero con una sola mujer, que querían sus mujeres. Porque ahí sí es verdad que querían sus mujeres los bárbaros. Con una sola mujer, y no eran cristianos. Venían con una mujer, cargados de hijos, repito. Mientras esa Roma imperial, eso era un desorden. Primero, la homosexualidad, la vida incestuosa también, porque el incesto fue también, eso era promovido prácticamente en el imperio. Entonces, esa vida mundana, esa vida mundana que había en Roma, y todo ese desorden sexual y alcohólico y de droga, porque había de todo, siempre la humanidad ha accesado a todo eso. Sin embargo, los bárbaros eran más organizados familiarmente que los civilizados romanos del imperio
que fue tan exitoso el Imperio de Roma. Claro, tenía que terminar porque todas las cosas tienen que terminar. Este tipo de conductas y de pasiones y de escándalos tienen un fin. Pero bien, vamos a ver qué resultado tendrán los países que puedan enfrentar esa plaga que ahora mismo se llaman los feminicidios y la violencia intrafamiliar, que es gravísimo. El tema es de estudio, mucha gente tiene preocupaciones, las iglesias, los grupos de trabajo sociales, la sociedad civil, los gobiernos, todo el mundo está preocupado porque es un problema muy serio que hay a nivel del globo. Bueno, señores, hubo elecciones en Uruguay. Uruguay están muy discutidas las elecciones. Parece que el sistema de encuesta no fue muy preciso porque se anunciaba que Lacalle es hijo del que fue presidente Lacalle. Tenía ventajas mucho más amplias que la del Frente de Izquierda, pero parece que la izquierda se entusiasmó, votó. Uruguay es un país, como igual que Chile, que tiene mucha gente fuera de su territorio. Mucha gente vota y esa gente no se puede medir. Y la mayoría de los que están fuera fueron gente de izquierda, pienso yo, porque eso soy yo inventando ahora también, porque hablando de esos países, por ejemplo Argentina, el voto de argentinos, uruguayos, hay muchos peruanos, igual con los centroamericanos, porque esas dictaduras, como eran los dominicanos, como somos también dominicanos, que con la era de Trujillo todo el que podía salir quería salir, y después con los problemas políticos que se han generado, mucha gente se va del país. ¿Y quiénes se van? Se van tal vez los de ideas más izquierdistas y así pasó en Uruguay, porque allá fue distinto por el asunto de las dictaduras militares que fueron tan duras con la represión a las izquierdas. Y la izquierda uruguaya pasó momentos difíciles. Y hay que ver, señores, que los Tupamaros, que fue un grupo de guerrilla urbana violentísimo, ese grupo de los Tupamaros creó fama a nivel del mundo. Entonces, Uruguay tiene gente por el mundo entero, regado, muchísimos uruguayos, principalmente en Europa y en los Estados Unidos, vamos a llamar así. Y en países vecinos también, que los hay, porque hasta aquí hay uruguayos, muchísimos. Yo conozco algunos uruguayos. Entonces parece que esa izquierda, vamos a llamarle esa izquierda melódica uruguaya, que bueno, pues parece que se animó a votar o a ir a su país y votar, y no sé, los números no salieron, como decían las encuestas, están muy cerrados, aunque la calle, la derecha o la centro derecha está encima unos 30,000 votos, pero hay que contar, parece, unos votos que están observados y eso no se sabe todavía cómo van a terminar. Uruguay es un país que tiene un nivel de educación, de ciudadanía, y hay ciudadanía. Uruguay no es como nosotros, allí son más fríos, son más tranquilos, menos violentos, a pesar de que, fíjense, tenían los Tupamaros. Pero los uruguayos tienen un sistema político allí un poco más organizado que los nuestros. Sin embargo, votaron físicamente, como se tiene que votar, porque es que así no hay. Nadie ha dicho que hay fraude en Uruguay. Si hubiera sido electrónico, ya pudieran, ya el automatizado, no, allá físicamente. Mire, usted marca y echa su boleta. Ah, pero que allí nada más son 2,5 millones de votantes, Fermín. Aquí son 7. Bien, en España son más de 30 y hoy en Alemania son 70 millones en Alemania que hay de población. Es decir, que ahí tienen que haber mínimo 50 millones de votantes. No les gusta el sistema automatizado. Entonces hay que ver eso. Pero hay que esperar que pase en Uruguay. Vamos a ver cuando cuenten esos votos. A pesar de que ahí, repito, no va a haber disturbio. China en Hong Kong, y aquí le voy a contestar a su excelencia, el embajador Xiang Run de China continental, que señaló
no verbal, lo escribió para hacer esas precisiones de que en Hong Kong, esas protestas de Hong Kong no eran más que una agitación, propio de una agitación de algunos revoltosos que se han colado ahí, que Occidente ha promovido y le ha dado calor y nido, para que esa gente crearan esa tensión en Hong Kong, ese ambiente tenso en Hong Kong, la colonia inglesa, que tiene vida inglesa en China, porque son chinos, pero con vida inglesa, vida occidental. Y la vida inglesa no es la vida represiva que hay en China. Y ese control de la gente que usted no puede ni siquiera retratar. Usted va a Londres y usted retrata lo que usted quiera, retrata usted en Londres. Aquí retrata usted lo que usted quiera. En China usted no puede parar en Tiananmen y retratar esa plaza de Tiananmen porque a usted lo espantan de ahí inmediatamente. Porque ese es un país que tiene una dictadura. Y el mismo señor embajador que está aquí en Dominicana ha señalado que el éxito de China es el Partido Comunista de China, que lo ha apoyado y lo ha logrado. Ahora, los chinos de Hong Kong fueron al voto municipal y derrotaron ampliamente al gobierno chino, pro-chino. ¿Qué le dice eso su excelencia Xiang Rong? No era un movimiento de extremistas de derecha o de occidentales financiado por Occidente, no es verdad. Es que la gente de Hong Kong no está educada ni está formada como ciudadanos chinos de ustedes, los chinos que han estado allí agobiados, frenados, muy vigilados, que hasta fíjense cómo es el problema de ahora, que el problema que nos trae esto. 2.000 cámaras ha donado China, más de casi 13 millones de dólares a la República Dominicana, de las cuales las 10 que instalaron en la UAS, las autoridades de la UAS no saben que eso está ahí, ni saben quién registra esa información. Entonces han llenado el país, estamos llenando el país, qué sé yo, de esas cámaras, y China sigue regalando guaguas, y entonces es lo mismo que Taiwán. ¿Qué es lo que han hecho? Cambiar las relaciones por dinero en República Dominicana. Y hay un préstamo de 600 millones de dólares. Entonces China, señores, Estados Unidos, los celos de Estados Unidos, porque conocen a los chinos ya. No lo conocían. Pero ya Estados Unidos tiene una competencia, por lo que yo decía aquí. Señores, nunca en la historia de los Estados Unidos ha tenido una potencia emergente que compite con ellos. Lo han tenido cerca, nunca en la historia de los Estados Unidos. Primera vez con China. La Unión Soviética no competía económicamente con Estados Unidos. Militarmente hacía asomo y cada quien estaba lejos. Cuando quisieron usar a Cuba, Estados Unidos reaccionó y ahí hubo que parar eso. Sacar los misiles de Cuba. Porque Estados Unidos exigió eso con fortaleza. Entonces, hay una anécdota, señores. Zhou Enlai, que era un hombre de Estado, no, ese podía gobernar a China, igual que como lo fue Deng Xiaoping y Zhao Ziyang, que eran gente del Politburó de Mao Zedong. Zhou Enlai era el ministro de Relaciones Exteriores, pero es para que la gente vea la parsimonia de los orientales, porque China se ha propuesto ir ganando sus espacios a base del yuan, la diplomacia del yuan, de su dinero, comprando todas estas posiciones geoestratégicas, geoeconómicas o como le podemos geopolíticas. Esa es la pura verdad y no se va a poder negar y lo vamos a saber mañana con más detalles. Zhou Enlai, en 1972, hay esa anécdota, fue Richard Nixon. Pero esa gente no conocían a China porque los Estados Unidos veían a China de lejos. Y los chinos siempre reticentes, aislados y más de Occidente. Todavía en el siglo XIX, señores, China no aceptaba embajadores. Londres le mandaba en 1850 por ahí, Londres, el rey mandaba diplomáticos con cartas para fines de establecer relaciones, poner consulados, una embajada. Los chinos no aceptaban eso. No, nosotros no queremos embajadores aquí de nadie.
China, todo lo que está bajo el cielo, el imperio, somos nosotros, los jefes del mundo para ellos. Esa es la visión global de China. Entonces, en 1972, todo el mundo sabe que en 1968, no todo el mundo, mucha gente, los jóvenes no saben, en mayo del 68 hubo unos acontecimientos terribles en Francia. Gobernaba de Gaulle, Charles de Gaulle, aquel superhéroe, aquella mega figura que era Charles de Gaulle. Y esos acontecimientos de mayo, eso trajo tantos problemas que ardía París prácticamente. Entonces, Richard Nixon le pregunta a Zhou Enlai, ¿qué le parece, qué opinión tiene usted de esa revolución francesa? Y dice Zhou Enlai, es muy temprano todavía para juzgarla. Es decir, que aunque tal vez la respuesta fue por esos acontecimientos del 68, Richard Nixon y los americanos pensaban con esa parsimonia oriental que tienen los chinos que podía estar hablando de 1789, de la Revolución Francesa de verdad, la vieja. Es decir, los chinos tienen una paciencia, señores, que aquí, pienso yo, tienen 200 años para llegar a América. Ya llegaron. Repito, en 1850, 1870, China no salía de su ambiente, de sus 8.000 kilómetros, creo que tiene la muralla china, es una cosa enorme. Y eso fue una de esas dinastías que hicieron eso. Pero ese país, las cosas que se propone, las consigue con el tiempo. Fíjense lo que yo decía aquí, que una de las tesis del mismo Zhou Enlai, ese primer secretario de Relaciones Exteriores de China, que Zhou Enlai decía, todo lo que esté debajo del cielo y que se complique y sea caos, a nosotros nos beneficia. A los chinos, ustedes están oyendo, oigan el concepto de los chinos. Entonces los chinos siempre han pensado en 5 anzuelos, que es lo que le han determinado los estudiosos de China, los 5 anzuelos chinos, para los chinos conseguir el mundo. Eso están como los protocolos de los hijos de Sión. Aquí habrá que hablar de los protocolos de los hijos de Confucio, pienso yo. Primero dicen los especialistas en temas chinos, que China tiene los 5 anzuelos de los chinos. El primer anzuelo, para corromper los ojos. Eso es llevar comidas, no, ese es para corromper la boca, las comidas, el vino y todas esas cosas que le sirven ahí. Carros y vestimenta para corromper los ojos. Comidas y muchas bebidas para corromper la boca. Muchos edificios, banquetes, esclavos para corromper los estómagos. También está el de los que quieren que China o los vencidos por los chinos. Cuando iban esas misiones, el propio embajador le brindaba el vino y los dulces a los vencidos para corromperle la mente, decían ellos. Es decir, los chinos tienen esos cinco, ¿cuál es el otro? El de corromper los oídos. A ese proveerle de música, mucha música y mujeres para corromper los oídos. Señores, eso ha sido China. Fíjense esos 5 anzuelos, con eso es que los chinos entienden que pueden captar al mundo. Y fíjense cómo nos van captando a nosotros. Con todos los anzuelos se cumplen en América Latina. Y viajes para China, y banquetes en China, y muchas atenciones y regalos. Esos son los chinos. Vámonos para la pausa y volvemos.
¿Sabías que la ARL se transformó en el IDOPRIL, Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 397-19? Reconocemos que la promoción y prevención de la salud es vital para la protección de los trabajadores. Por esto, nos adaptamos a las diferentes plataformas digitales. IDOPRIL, Salud y Seguridad Laboral, responsabilidad de todos. Accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central regula el sistema financiero, diseña y propone a la Junta Monetaria las normativas necesarias para el funcionamiento eficiente del sistema financiero, contribuyendo con la estabilidad y el crecimiento de la economía. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central es responsable del buen funcionamiento del sistema de pagos. Vigila a las entidades emisoras de instrumentos de pago para que las personas y empresas puedan realizar sus transacciones con cheques y transferencias de fondos con rapidez y seguridad. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central emite el dinero. Es la única institución autorizada por la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera número 183-02 para emitir los billetes y las monedas que las personas y empresas utilizan diariamente. Diseña los billetes y las monedas, contrata su fabricación mediante licitación pública internacional y los pone en circulación, cuidando que la cantidad existente en la economía se corresponda con la demanda real de estos medios de pago. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Bueno, quien está feliz hoy es Manegonte González, que yo lo voy a felicitar por ese nieto, una nieta que le nació en California, allá en los Estados Unidos, ese estado riquísimo de California, que es California, el estado de la Unión Norteamericana. Nada, Manegonte, que disfrute tu nieta, porque eso sí es verdad, que es una parte importante en la familia, porque es la segunda generación de uno que va a ella. Los hijos de los hijos, los nietos y las nietas, eso es un amor inconmensurable con esos muchachos, porque eso es, como digo, el ADN nuestro que sigue ahí, la continuidad de nuestro flujo génico. Así que esa seguro que debe ser igualita a Manegonte. Felicidades, Manegonte. Bien, señores, Finjus Seriotulio Castaño Guzmán, que es hermano de don Julio César Castaño Guzmán, el presidente de la Junta Central, Finjus, pero hay que hablar de la institucionalidad. Finjus es la institución que fija su posición de que el voto automatizado, señores, si se va a hablar de eso, que se audite. Pero ya casi es poner en la humillación, diríamos, a la Junta Central Electoral, porque ellos no van a auditar nada. Ya la Junta no puede auditar ese voto automatizado. Porque es que de auditarlo van a salir ahí no son los errores, no, los daños. El PLD, el único partido que se opone a esa auditoría es el PLD. ¿Por qué?
Porque ¿qué es lo que va a salir de ahí? ¿Qué va a salir de ahí? El daño, el apaño, el amaño, todo el caos, el fraude en sentido general. ¿Qué trajo todo eso? La división del PLD, todo ese cisma y todas esas malandrinadas que pasaron allí. Imagínense ustedes, señores, que se audite ese voto automático, automatizado. ¿Qué va a salir? Cuando salga la realidad de eso, Gonzalo Castillo tendrá que renunciar, si es que queda algún escrúpulo. ¿Por qué? Porque producto de eso, señores, cuando se determine que ahí hubo violaciones a ese... Porque que toda esa resistencia es para que eso no se audite, ya eso se sabe. Ya Leonel Fernández se fue, ya Leonel Fernández fundó su fuerza y ya eso tiene su camino, se hace camino al andar, ya ese camino, ya ahí se está andando en la fuerza del pueblo y ya Leonel Fernández tiene su camino abierto, su trocha, eso abierto a viento en popa. Entonces, el gobierno o el PLD ya no se opone en forma cerril a eso, porque ellos no quieren que eso, señores, eso sería lo último. Entonces, ya Gonzalo, herido de muerte como está el candidato, un candidato que le es extraño a los mismos PLDistas, que participa por primera vez como un extraño, una figura extraña, y entonces acosado por pero no acosado a redes, sino acosado por las evidencias tan claras de que su figura, su personalidad es débil con respecto a su conducta como funcionario. ¿Por qué? Porque esos señalamientos no es como dice un abogado de esos de alquiler. Ah, no, eso no trasciende porque eso no es una querella. Eso es una simple denuncia y la denuncia, eso no tiene importancia. Oh, ¿cómo que no tiene importancia? ¿Y qué es lo que está diciendo ahí? ¿Es verdad o es mentira? Lo que pasa es que la ley se aplica cuando hay otro incumbente en la fiscalía, en la procuraduría, porque todo el mundo sabe que Yana Alain Rodríguez no va a enfrentar a ese candidato, porque que eso es enfrentar al presidente Medina y que lo van a quitar a él. O sea, la situación de Gonzalo Castillo ahora mismo es muy penosa, yo diría, porque fíjense cómo es una auditoría que no se puede hacer. Ya se sabe que eso no se va a hacer porque no la pueden hacer, porque le va a salir, la evidencia es tan de bulto, como se dice, tan obvia, que eso sería la debacle, no solamente para él, sino para el gobierno mismo, que el gobierno, óigame, el presidente Medina, si hace una auditoría de eso y evidencia que hubo todas esas anomalías y todo eso, pero el gobierno perdería, yo diría, yo creo que, bueno, no habría ni siquiera... El presidente no se atrevería ni a hablar, ni a salir. A salir no se atrevería el presidente, porque se vería una situación, yo no voy a decir funesta, porque no hay que tampoco, pero sería una situación de dolo, de inconducta, de irregularidad, o de fraude, o de corrupción política sin parangón en la historia de la República Dominicana. Pues, antecedentes de ese tipo no lo había, porque es la primera vez que se hace un fraude electrónico de esa magnitud, han señalado el doctor Leonel Fernández. Pero eso ha sido un desastre para la misma Junta, que está cuestionada hasta los tuétanos, la Junta Central Electoral. Finjus, Participación Ciudadana, todos los partidos políticos, excepto el PLD y algunos aliados del PLD. No queremos, no, ya eso está, no queremos el voto automático. Señores, ya ni se, óiganme, yo creo que ya el PLD, para no hacer más el ridículo, no se atrevería a decir que defiende ese voto, porque eso es una cosa que está a la vista de todos, toda esa resistencia. Todas esas argucias, todo ese contubernio que ha hecho es para frenar que eso no se puede, porque que la OEA, vamos a firmar con la OEA para que la OEA venga a observar las elecciones, díganle que venga a auditar,
que la OEA venga y audite como hicieron en Bolivia, pero eso es el diablo y la cruz. No se puede o no se debe, ya no, dejen eso así. Ya casi están diciendo dejen eso así. Dejen eso así, ¿qué ha sido? Eso ha sido en la República Dominicana, eso es atávico, el dejen eso así. Y así, con ese dejen eso así, se han perdido aquí fortunas del Estado, bienes robados al Estado. Aquí se le ha dado muerte a gente y dejen eso así. Aquí se instaló una dictadura de 30 años, la lechuza, la 42, que sería bueno hacerle una obra teatral al nieto del dictador para que vea cómo actuaban esos grupos violentos de su abuelo, el que exhibe tanto el método de su abuelo y que hay muchísimos alcahuetes que van y lo aplauden, como dijimos al comienzo. Dejen eso así, pero miren que mataron a las hermanas Mirabal y los tipos no están. ¿Y dónde están las clamas? No, ahí andan ellos bebiendo trago y haciendo muchísimos desmanes. Pero dejen eso así. Ustedes están oyendo. La gente que fueron torturados y muertos y de todo en la 40, y eso ha sido este país. Proverbialmente olvidadizo. Pues con el voto automatizado y sufrado, dejen eso así. Ya dejen eso así. Porque ¿qué es lo que va a salir de ahí? Señores, que Gonzalo tendría que decir, no, pero yo no puedo, pues yo soy ilegítimo. Pero el mismo Participación Ciudadana dijo que era ilegítimo. Imagínense ustedes. Y que el presidente, todo el presidente, primera vez que yo veo un presidente que se haga de que a promover alcaldes y cosas. Pero ¿y cómo el presidente Medina va a poner de que a perder su tiempo? Pero ¿y este gobierno no ha hecho una obra extraordinaria? Dice el propio Gonzalo que ningún presidente en la historia de la República Dominicana ha hecho mejor trabajo presidencial que el presidente Danilo Medina. ¿Y para qué hay que salir y que a promover alcaldes, síndicos y cositas? Bien, esas cosas se supone que la obra de gobierno lo catapulte a los aspirantes, a los candidatos, incluso al propio. El presidente tiene que salir. ¿Qué preocupa? ¿Qué hay? Todas estas cosas realmente, porque dejen eso así. No, es que no se va a dejar así. Eso hay muchas cosas que van a tener que aclararse. Y eso debe preocupar, no hay duda de ello. Leonel Fernández, que yo dije que le evitó, o no yo, no han dicho todo el mundo, evitó el problema, como dijimos, porque lo advirtió. El problema, por ejemplo, de Grenada, con Bernard Cour y Maurice Bishop, dos hermanos. En su libro, Leonel Fernández, un libro que puso en circulación la semana pasada, que se llama, ese libro se llama En defensa de la Constitución, que pudo haberle llamado Mi lucha, tipo Hitler, en Mein Kampf, creo que se llamaba Mi lucha, ese libro que hizo Hitler, 700 y pico de páginas. Yo creo que la versión española fue de 400, qué sé yo. Pero Hitler, que no es solamente un militar, un exmilitar, fue pintor y fue político y escritor, escribió su libro Mi lucha, donde puso una especie de autobiografía e ideas de su proyecto político nacional socialista. Y le llamó Mi lucha a su libro. Pero Leonel Fernández pudo haberle puesto Mi lucha, pero le puso En defensa de la Constitución. Y en uno de esos artículos, Leonel Fernández trató con mucha seriedad y con mucha profundidad lo que pasó en Grenada con Bernard Cour y Maurice Bishop. Terminaron derrocando a Maurice Bishop, matando a Maurice Bishop por las insinuaciones y todas esas desviaciones y esas tentaciones peligrosas que tiene la política cuando se hacen esas diabluras. Grenada fue uno de los ejemplos que puso Leonel Fernández. Aquí Leonel Fernández prefirió apartarse porque 2/3 de su vida política y vital dedicada a ese PLD, Leonel Fernández, esas cosas todo el mundo sabe que trascienden y dan fortaleza en ese liderazgo de Leonel Fernández, sus años de gobierno, presidente de la República, pero trajo también
como diríamos, la envidia, y trajo también el acoso de sus propios compañeros, que entendían que eso era demasiado prestigio para un PLDista de allí, o de allá, o de acullá, que vino de Nueva York. Y entonces esas cosas llevaron a una situación que Leonel Fernández sufrió un acoso, que tuvo que apartarse. Pero eso hubiera terminado fácilmente en una lucha mortal prácticamente en el PLD. Porque las evidencias de todo ese entramado ha sido muy visible. Esa es la pura verdad. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde y comenzando la noche.